Hola, bienvenidos a una nueva entrega de las píldoras de diabetes y obesidad. Píldoras del proyecto Primascar. Esta píldora está patrocinada por Laboratorios Novo Nordisk, de acuerdo a una colaboración no condicionada, y por supuesto el agradecimiento. Mi nombre es Jesús de la Era, soy cardiólogo y vamos a hablar en los próximos minutos de cuáles pudieran ser las barreras para afrontar un uso adecuado de los análogos del receptor GLP-1 por facultativos no endocrinólogos. La primera pregunta es saber si esta pregunta tiene sentido. Bueno, pues los GLP-1 inicialmente se diseñan como fármacos hipoglucemiantes y lógicamente el interés va a ir a los diabetólogos, ¿no? De hecho, si veis la investigación, los papers, la gran mayoría empezaron con los endocrinos, que son los que vienen en azul, pero últimamente, en los últimos años, ya hay más investigación en no endocrinólogos que en endocrinólogos. Por ejemplo, en gris veis ahí medicina interna, atención primaria y cardiología también se está juntando bastante los dos últimos años. Pero la cuestión no es tanto quién investiga, sino en dónde están los pacientes diabéticos. Bueno, tenemos en la gráfica de arriba, podéis observar cómo esto es el registro del número de consultas de pacientes diabéticos de dos estados norteamericanos, y vemos que la gráfica a la izquierda, el número de consultas del paciente diabético sin enfermedad cardiovascular, el número contadas como de una en una, donde más acuden es en atención primaria, pero paradójicamente van más al cardiólogo que al endocrinólogo. Y es que cuando ya tiene ya enfermedad cardiovascular, el gráfico de la derecha, lo que vemos es que van tanto al cardiólogo como a atención primaria, pero bastante menos al endocrinólogo. Si vemos la prescripción, en este caso de un estado de Missouri en Estados Unidos, vemos como a pesar de eso, que el número de pacientes de los endocrinos es proporcionalmente más bajo, lo que vemos es que la prescripción absoluta, por lo menos en GLP-1, es todavía muy llamativa a cargo de los endocrinólogos por ejemplo, en especialidades como cardiología, absolutamente testimonial del 1,4%. Vemos en estos estudios cómo, lógicamente, a lo largo de los años la prescripción ha ido aumentando, lógicamente va aumentando a expensas de qué, a expensas de evidencias, ¿no? Cuando hay evidencia, aparecen ensayos, el líder, el Canvas, etcétera, va pegando pequeños saltones. Lógicamente, la comunidad médica funciona así, ¿no? Pero si vamos ya a los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, allí donde no cabe duda que estos fármacos tienen que estar, tanto los GLP-1 de lo que estamos hablando ahora como los SGLT2, vamos que la proporción de pacientes tratados con estos fármacos de valor añadido es inferior al 2%, claramente insuficiente, ¿no? Datos más recientes, ya en datos a nivel mundial, no solamente de la casuística norteamericana, a nivel mundial el registro Capture, comunicado el año pasado, nos dice que diabéticos con GLP-1 en total es menos del 9%. Y da igual que tengan o no tengan enfermedad cardiovascular. Parece que el tener enfermedad cardiovascular no es un valor añadido para pautar más estos fármacos cuando debería ser así. La pregunta está, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de inercia clínica? Bueno, pues pudiera ser. Pero yo creo que en los próximos minutos vamos a ver si le encontramos alguna explicación, ¿no? Puede ser un problema de coste. Bueno, en Estados Unidos claramente es un problema de coste, es un problema de que estos fármacos cuestan más dinero y no todo el mundo está asegurado, o es un problema nuestro, y yo creo que esa es la clave. Lo primero es empezar por mirarnos a nosotros mismos. Nos pasa algo a nosotros que no nos estamos adecuando. Es un problema del paciente, es un problema que no acude a las consultas, es un problema del paciente que no está empoderado, que no es consciente de su enfermedad. Es un problema de la administración que nos puede poner barreras de todo tipo, desde tiempo de consultas hasta visados, etcétera. Bueno, vamos a ver si hay alguna de esas cosas. Lo que, como no todo puede ser malas noticias, sí que hay buenas noticias. La comunicación entre profesionales, esta que estamos haciendo puede ser una de ellas, puede ser un buen elemento para intentar solventar esas barreras, ¿no? Lo primero, como decía, es a analizarlos a uno mismo, cómo estoy en relación con los nuevos fármacos antidiabéticos. Bueno, ¿cuál es mi situación actual y cuál es mi objetivo? La idea es que todos tiremos hacia la derecha.
Puedo estar en una situación de absoluto desconocimiento o puedo estar en una situación en la cual ya siempre reservo hueco de alguna manera para pautar estos fármacos a mis pacientes diabéticos que así lo requieren. En el medio, pues puedo conocer su beneficio cardiovascular y lo recomiendo o ya incluso lo pauto yo, ¿no? Pues siempre la idea es conocer en dónde estamos y como mínimo avanzar en el sentido hacia la derecha como vemos en esta gráfica, ¿no? Pequeñas ayudas que nos pueden ser útiles para un mayor uso adecuado, claramente adecuado, de los análogos del receptor GLP-1. Lo primero, identificar cuál es la población diana, saber cuáles son los efectos beneficiosos de todo tipo, las contraindicaciones y las posibles interacciones, conocer los dispositivos y resolver las dudas del paciente y manejar los posibles efectos secundarios. Vamos con la primera, la población diana. ¿Cuál es la población diana? Donde no vamos a fallar es si hacemos lo que nos dicen las guías europeas del 2019. Estratifiquemos el paciente según su riesgo cardiovascular ya desde nuestra consulta, allí donde veamos el paciente diabético. De tal manera que estos fármacos van a estar indicados en los pacientes de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. Ya nos vamos a olvidar el concepto de prevención primaria y prevención secundaria. Pacientes de alto o de muy alto riesgo son los candidatos a este tipo de fármacos, porque así lo dicen las guías. Asociado a la metformina, estos fármacos aportan valor añadido. De manera muy resumida, ¿cuáles serían? Serían diabéticos tipo 2 con tratamiento con metformina, obesos. ¿Obesos por qué? Por una cuestión de financiación, no por falta de eficacia en sobrepeso, pero por cuestión de financiación necesitamos un IMC por encima de 30. Y si ya tiene enfermedad cardiovascular o tiene una constelación de 3 o más factores de riesgo, esto podría ser el perfil típico de pacientes candidatos a GLP-1. Los efectos, claramente muy beneficiosos, publicados muy recientemente, metaanálisis, publicado online en agosto en Lancet de Diabetes, básicamente un efecto antiaterosclerótico, una bajada del 14% del MACE, mortalidad del 13%, reducción, mortalidad cardiovascular y sobre todo mucho impacto en la disminución de ictus, también el infarto, pero más a nivel de ictus y también en la disminución del evento renal, de la macroalbuminuria, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque el GLP-1 se fabrica en el intestino y también se fabrica en el cerebro, tiene receptores a muchos niveles. A nivel cardiovascular, esos receptores tienen muchos efectos, desde la vasodilatación, pero quedémonos con la idea de que va a producir un efecto estabilizador antiaterosclerótico, una bajada de la inflamación que redunda en cardioprotección, con menos infarto, menos ictus, a nivel intestinal, a nivel pancreático, por supuesto, y a nivel cerebral. Esos otros efectos, los cerebrales y los intestinales, son los que nos van a dar otro tipo de beneficios que son muy característicos de este perfil de fármacos. La pérdida de peso, esto es clave y es muy agradecido por el paciente diabético obeso. Mejoría del perfil metabólico y de la calidad percibida, entendida como que el paciente básicamente nota que adelgaza y mejora su calidad de vida. Eso es un efecto, uno de los efectos, es un efecto central, de tal manera que aumenta la sensación de saciedad junto con el enlentecimiento del vaciado gástrico que producen estos fármacos. De alguna manera el paciente tiene menos ganas de comer y también es verdad que el paciente nos cuenta a veces que su sensación ante la comida es diferente. No tiene esa sensación de voracidad y no le apetece, entre comillas, tanto comer, y eso es uno de los mecanismos por los cuales el paciente adelgaza, ¿no? Lo siguiente también es interacciona con fármacos, con otros hipoglucemiantes. Lo puede dar con otros hipoglucemiantes. Se puede dar con todos, con todos. No tiene sentido asociarlo a un DPP-4 porque van por la misma vía y no aporta valor añadido. Por lo tanto, si ya está tomando un inhibidor de DPP-4, retirarlo para ponerle el GLP-1. No producen hipoglucemia, esto es básico, no producen hipoglucemia, pero si estoy tomando sulfonilureas o insulinas, pueden aparecer. La idea, sulfonilureas en el paciente con enfermedad cardiovascular seguro, y casi iríamos a la retirada y cambiarlo por otro caso por una sulfonilurea, por un GLP-1, perdón. Y la insulina, si tengo una glicada por debajo de 8,
bueno, pues reducir un 20-30%. Otro perfil en el cual no es adecuado son pacientes con antecedentes de enfermedad, de cáncer tiroideo, de cáncer endocrino y vigilancia extrema con pacientes con episodios de pancreatitis no es un perfil adecuado. Y por supuesto también pacientes que ya tengan cirugías de bypass gástrico, porque los efectos secundarios gastrointestinales probablemente van a ser bastante mayores, ¿no? A la hora de decido que quiero poner un GLP-1, tengo varios. ¿Cuál pongo? Lógicamente, estamos abogando por el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, solo los que tienen efecto cardiovascular demostrado, que así lo dicen las guías. Liraglutide, por su ensayo líder, semaglutide y dulaglutide. Y si me ponéis a escoger cuál de ellas, el paciente nos lo va a resolver claramente. Aquellos con prescripción semanal. Veis el nivel de adherencia en un registro francés de diferentes GLP-1. Vemos que son los que tienen una prescripción semanal, como la semaglutide o dulaglutide, su nivel de adherencia es mucho mayor que si es diario, no digamos nada de los antiguos que eran cada 12 horas, ¿no? Esto es importante también, conocer el dispositivo. Tenemos que tocar un poco el bolígrafo de demo. Estamos hablando que tenemos dos semanales, el de la izquierda, el semaglutido, de la derecha tenéis dulaglutide. Bueno, diferentes peculiaridades cada uno. Semaglutide son 4 dosis en el mismo bolígrafo, por tanto nos valdría un bolígrafo para un mes. El otro es un bolígrafo, una dosis. Bueno, el de la izquierda semaglutide, un valor añadido pudiera ser interesante, es que se puede regular un poquito la dosis, por lo tanto, ante situaciones de intolerancia lo puedo bajar un poquito y siempre es agradecido. ¿Dónde se pincha? Bueno, como veis la figura, nada diferente a unas heparinas de bajo peso molecular. ¿Dónde se guarda? Donde no fallamos nunca es en la nevera entre 4 y 8 grados. Nunca, no en el congelador. Dudas del precio, eso es muy relevante en Estados Unidos, pero aquí en España decir que estos fármacos son productos cícero o punto negro. Solamente el paciente va a pagar el 10% del total. Por lo tanto, si vale 140 y algo aproximadamente, máximo pagarían el 10% de ese valor y, por supuesto, si es pensionista, nunca va a pagar de un tope mensual. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Efectos secundarios, básicamente van a ser gastrointestinales. Con el tema de la semaglutide y el liraglutide va a ir claramente mejor en el sentido de que le vamos a poner la dosis progresiva y eso hace que el paciente se vaya acostumbrando y los efectos secundarios disminuyen. Hay que educar al paciente. No puede comer cualquier cosa, no puede comer grandes cantidades ni comidas muy grasas porque lo va a notar. Por lo tanto, hablar con el paciente de que puede haber efectos gastrointestinales que son transitorios y que van a ir desapareciendo y para que no abandone de alguna manera a las primeras de cambio, ¿no? Como resumen de estas pequeñas barreras que podemos ir resolviendo cada uno, que tenemos que hacer nuestro esfuerzo, es para resolver y mejorar nuestra prescripción adecuada, siempre por supuesto, de los GLP-1 es identificar la población diana, conocer esos efectos cardiovasculares beneficiosos, básicamente a nivel antiaterosclerótico y sobre todo lo más importante y lo muy diferenciador es el tema de la obesidad, una bajada muy importante de bajada de peso. La contraindicación básicamente van a ser pancreatitis, bypass gástricos o cosas de tipo neoplasias endocrinos. Interacción se puede dar con cualquier fármaco. Cuidado con las hipoglucemias y uso de insulinas, básicamente. Conocer un poco los dispositivos y resolver las dudas del paciente. Yo creo que es importante, sobre todo los efectos secundarios que básicamente, como digo, van a ser a nivel gastrointestinal. Pero la clave, yo creo, es que en estos pacientes diabéticos lo vemos mucha gente. El diabetólogo va a estar muy centrado en el control glucémico, los cardiólogos podemos estar muy a tecnología si queréis, un poco a terapias invasivas, atención primaria más un tema de promoción de la salud.
todos vamos a coincidir en la bajada de la tensión y de los lípidos, pero la idea es que tanto los ISGLT2 como los GLP-1 ya no los veamos como territorio del diabetólogo, sino que es un territorio que va a ser común porque los vamos a enfocar como fármacos que mejoran el riesgo cardiovascular. Y así deberíamos integrarlos para que todos los podamos usar de manera adecuada. Esto es un poco lo que os quería contar, simplemente recordar que esto va muy, muy rápido, el nivel de evidencia es brutal, todavía tenemos en el 2021 más datos que aquí en este diapositivo ya está anticuada, por lo tanto, yo creo que esto no nos lo podemos perder, ni nosotros ni nuestros pacientes se los pueden perder. Herramientas como Primascar que nos permite ese tipo de comunicación, o herramientas, por ejemplo, en nuestro servicio en cardiología en el UCA, Tradicar, que nos ha permitido una mejora del conocimiento y la actuación del cardiólogo frente al paciente diabético. Yo creo que pueden ser buenas herramientas para que nuestros pacientes se beneficien. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.